Hoy en el programa 25 horas conversamos con Víctor Paz Irusta, quien ha nacido en Santa Cruz, Bolivia en 1962. Es poeta y abogado de profesión, y varias de sus obras poéticas han sido publicadas en periódicos y revistas de Santa Cruz. También forma parte de los movimientos culturales Poesía en la Calleja, Poetas Express y Poesía Boliviana Itinerante. A la fecha, este autor continúa trabajando en la construcción de sus obras poéticas y paralelamente participa de manera incansable en la difusión de la literatura y la poesía en su país. Víctor Paz Irusta está presente en el programa 25 horas. Bienvenido, Franz, a Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es una tierra próspera, no es verdad, que le pone el hombro a Bolivia. No te olvides que en Santa Cruz convergen, digamos, varios ciudadanos de todo el país. La migración verdaderamente aquí le da un empuje a la economía de Bolivia. Nosotros los recibimos a todos los bolivianos de diferentes departamentos del país y estamos gustosos de trabajar juntos con ellos, ¿no es verdad? Y también brindarle cultura. Pues yo nací en una provincia que es la provincia Obispo Sastisteban, en un lugar que se llama Mineros, en el norte de la ciudad de Santa Cruz, a una distancia casi como 100 kilómetros, algo así. Pues tuve el privilegio, mirá vos, de estudiar en el Colegio La Salle, ¿no? Pero Colegio La Salle aquí en la ciudad de Santa Cruz, pero dada mi rebeldía, estuve 2 años internados en Cochabamba, no quería saber ya de los curas, me metieron al Colegio Nacional Junín de la ciudad de Sucre. Estuve 4 años todo el ciclo medio, salí bachiller, ingresé a la Universidad San Francisco Javier, estudié abogacía. La dictadura del 80, digamos, hizo que yo vuelva de nuevo a Santa Cruz. Y bueno, eso es lo que te puedo comentar, digamos, y estando muy joven en la ciudad de Sucre fundé el Partido Socialista 1 junto con Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y bueno, desde muy jovencito milité en ese partido. Porque digamos, yo tuve la suerte de tener, digamos, el Colegio Nacional Junín, tuve mi director que era filósofo y un catedrático, un maestro de literatura que también luego, pues que no recuerdo el nombre, que también era filósofo, y mi catedrático, digamos, de mis primeras clases en la Facultad de Derecho era Luis Carranza Siles, otro filósofo muy reconocido, que fue candidato a la presidencia de Bolivia, ¿no? Entonces, vos como verás, el pensamiento filosófico, digamos, siempre me ha atraído, y vos sabés que la filosofía es pensamiento, pues. Yo cuando ya estaba en primero medio, ya me hacían leer el manifiesto comunista, digamos, ¿no? Y pues tenía una rebeldía total, digamos, ¿no? Había leído también a Marta Henecker, que es una escritora chilena, ¿no? Que habla sobre el pensamiento marxista. Entonces, complementando esa y otras lecturas más, Germán Hesse, lo leía yo Bajo las ruedas, Lobo Estepario, desde muy jovencito, digamos, ¿no? Estoy hablando, son lecturas iniciales, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera es que, y más el carisma, digamos, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el liderazgo, ¿no? La postura que tenía como político, digamos, y a la vez como escritor, ¿no? Tenía un alto de valor ético, ¿no? Un político bastante, me agradaba por sus libros, ¿no? Entonces daba la posibilidad de poder seguir pues a ese líder, ¿no? Uno tiene que seguir a los líderes. Fue muy lamentable su muerte para nosotros, ¿no es verdad? Nos quedamos sin liderazgo y desde esa vez que ya yo no milito en ningún partido político. Sí, muy jovencito yo
habité en la ciudad de Sucre y fui un hombre comprometido, y pues la dictadura de García Meza, por suerte, no nos ha matado, ¿no? Tuve que yo salir de Bolivia y tuve que ir a vivir 3 meses en la frontera de Brasil, en Quijarro, y dormía en un auto. Dentro de un auto dormí durante 3 meses, ¿no? En una estación abandonada que se llama Paradero. Así fue que terminó mi militancia. Sí, pues retorné yo de la frontera, me vine a Santa Cruz, y mis padres dijeron que ya no podía volver yo a Sucre y que tenía que yo nomás estuviera en la Gabriel René Moreno. Ahí culminé el ciclo, digamos, de estudio de la abogacía, me gradué, todo eso. Pero yo creo que la abogacía, digamos, fue en cuestión de darle gusto a mis padres, digamos, ¿no? Que querían que sea abogado. Pero en el fondo, digamos, mi apego a la literatura siempre estuvo presente, pues, ¿no? Desde muy jovencito. Yo desde mi infancia me gustaba escaparme de mi casa, irme a las revisterías. No te olvides que acá en Santa Cruz habían revisterías y uno se escondía en la parte de atrás del muestrario. Y pues mis primeras lecturas similar a lo que decía Óscar Overy, era Marcial Lafuente, Estefanía. Y yo no puedo creer cómo este escritor español, digamos, que nunca visitó el oeste, digamos, norteamericano, pero tenía una elocuencia y una escritura que me fascinaba, digamos, ¿no? Hicieron libritos pequeños que eran de rápidas lecturas, y bueno, yo pues alucinaba que estaba en el oeste, sentía las balas. Entonces, esas lecturas de alguna otra manera me ayudaron, ¿no? A compenetrarme con la literatura, ¿no? Fueron mis inicios, digamos, ¿no? Desde muy joven. Y así sucesivamente, ¿no? Pero lo que te puedo decir que, digamos, la abogacía te da un conocimiento amplio también, ¿no? Ahí vos pasás, digamos, en el pénsul de materias pasadas desde filosofía, política, sociología, pensamiento, derechos romanos, ¿no? Entonces te da un conocimiento amplio, ¿no? Y eso también te ayuda, digamos, en lo que es, digamos, de formarse, ¿no? De un conocimiento bastante amplio. Pero no me dio, digamos, lo que más me agradaba era la literatura, ¿no? De leer, digamos, a los principales escritores, la orientación, digamos, bibliográfica de los grandes poetas. Entonces, requería verdaderamente, por mi parte, más pues formarme y de alguna otra manera ser autodidacta en ese plano, ¿no? Porque no te olvides, de Santa Cruz no hay carrera de filosofía, no hay carrera de literatura, entonces hasta la fecha eso es incomprensible, digamos, que nuestras autoridades no puedan, digamos, establecer, digamos, estas carreras, ¿no? Y dado que, digamos, la situación amerita, no podés, digamos, en una ciudad que tiene 3 millones ya de habitantes, que no hayan estas carreras, no se justifica, ¿no? Nomás tuve que tener el atrevimiento, digamos, de dedicarme a la literatura, porque yo te podía decir, digamos, que la gente no creía que yo podía, con mi esfuerzo, mi capacidad, poder dedicarme a esto que es la poesía, ¿no? La literatura, porque no me daban credibilidad en un inicio, como cualquier joven, digamos, ¿no? Claro, mis primeros textos son precarios, todos, ¿no? Después luego fui mejorando bastante. Esto también de salir afuera y conocer otros universos poéticos y poder entablar conversaciones con otros poetas de Latinoamérica también me ayudó, digamos, ayuda bastante. Porque son otras voces en el contexto latinoamericano que de alguna u otra manera
vos escuchás, haces lectura y de alguna otra manera te comparás, digamos, si evidentemente lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Dada la ausencia, digamos, de una academia, digamos, o una formación, digamos, académica en el campo de la literatura, Marcelo Araúz tuvo, digamos, la iniciativa a través de la Casa de la Cultura aquí en Santa Cruz de traer intelectuales de mucha valía, y te los voy a nombrar, digamos, ¿no? Julio La Vega, por ejemplo, ¿no? Que era un poeta cruceño pero que se fue a la ciudad de La Paz. Cachín Antesana, que es un intelectual cochabambino que estuvo también haciendo talleres por acá, un muy buen intelectual. Estuvo Blanca Vitúquer, una poeta de bastante valía, que nos dio también formación, y Eduardo Mitre, un poeta orureño que actualmente vive, creo que en Estados Unidos. Y para terminar, digamos, el que nos dio bastante vitalidad, digamos, en el campo de la poesía, bastante enseñanza, fue Jorge Suárez, que ya tuvo una estancia más permanente, digamos, ¿no? Él creó, digamos, el taller del cuento nuevo, que es el que más se habla, digamos, ¿no? Pero no se habla, digamos, del taller de poesía, que es lo que la gente, digamos, no comenta, digamos. Muchos hablan de que se hizo una antología, el taller del cuento nuevo, que hay escritores, pero son de narrativa exclusivamente. Pero hubo un taller muy importante que es de poesía, y casi no se comenta ese aspecto, ¿no? Y bueno, entre ahí, de esa camada salieron varios poetas, tuvieron formación, verdaderamente. Más que todo, digamos, era al margen, digamos, de munirse de autores, todo, pero era más un taller más práctico, digamos, por así decir, digamos, te daba una tarea, váyase a tal plaza, por ejemplo, a la plazuela del cementerio, y usted me va a escribir de todo lo que usted ve allá. Entonces era más práctico, ¿no? Era como, de alguna otra manera, escribirle a la realidad, digamos, ¿no? Pero desde la expresión poética, y eso era casi difícil, pues, ¿no? Tener las herramientas, digamos, como que estábamos empezando, digamos, como vos transformás la realidad y lo llevas a la poesía, y eso es casi a veces para un joven muy difícil, ¿no? No es lo mismo, digamos, como la narrativa, que es más descriptivo, digamos, ¿no? Vos vas relatando circunstancias, creas personajes, tenés varios métodos y varios trucos para poder, digamos, crear la narrativa, ¿no? Entonces, no, el perfil del poeta es otro, es muy diferente, ¿no? Hay un metalenguaje, hay un pensamiento, hay una musicalidad que te da forma, digamos, a tu poesía. La sensibilidad que tiene el poeta es más elevada. Entonces, antes más uno actúa con el corazón, digamos, al momento de escribir, digamos, su obra, ¿no? Y pues luego uno va perfeccionando, pues, ¿no? Tu obra, digamos, hay un momento que vos tenés que trabajar de manera individual, como en laboratorio, ¿no? Esculpir la palabra, desarrollar, digamos, de manera más concreta tu obra, todas unas miles de posibilidades para poder, digamos, ir mejorando tu literatura, ¿no? Y eso en el proceso de mi vida, digamos, lo he ido haciendo siempre. Y una de las cosas que yo puedo decir, digamos, que nunca me he repetido, ¿no? He tratado siempre de transformarme, de hacer una cosa a otra, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy haciendo prosa poética. Anteriormente hice con un poemario que se llama Dios deambula por tus ovarios, que es poesía breve. Tengo un libro pendiente que lo voy a publicar, que todavía está ahí durmiendo, que son epitafios para muy vivos y muertos de hambre, por ejemplo, que son 100 epitafios a escritores y amigos que le he ido haciendo, digamos, ¿no? Antes de que mueran, digamos. Entonces he ido cambiando, mudando, y esto de los talleres, digamos, en Santa Cruz, por parte, digamos, de estos intelectuales que vinieron acá, posibilitó de que uno, en verdad,
uno lo haga con más seriedad, digamos, ¿no? Y yo creo que fue una gran labor esto de traer intelectuales, y pues Marcelo estuvo en el momento preciso, Marcelo Araúz, de poder traer a esta gente en el campo de la literatura, de la música, del teatro, en varios aspectos, digamos, que de alguna u otra manera es lo que nosotros llamamos la revolución cultural, digamos, en Santa Cruz, ¿no? Que es la que no se quiere ver, el canon, andinocentrismo, que a veces constantemente lo llevan adelante la gente, los críticos, entre comillas, de la ciudad de La Paz, ¿no? El caso de, por ejemplo, de esa revista Mariposa Mundial y el encargado, el director, que es Rodolfo Ortiz, que le dicen alias el Bombolito. Estos señores solamente hablan de su literatura, digamos, ¿no? Y no incluyen, digamos, la marginalidad, lo que es, digamos, la periferia de Bolivia, ¿no? Eso me parece medio raro, digamos, ¿no? Y eso es el caso también de Mónica Velázquez, a través de sus publicaciones, sus obras, sus antologías, ¿no? No toman en cuenta a la literatura del Oriente. No sé qué le habremos hecho, ¿no? O sea, parece que los cambas les caemos mal, digamos, o sea, digamos, les caemos antipáticos, no sé. Pero me gusta ahora que en estos momentos, digamos, estamos hablando del proceso democrático que estamos viviendo. Me parece, digamos, irónico, digamos, de que desde el Palacio de Justicia, desde el Palacio de Gobierno, ¿no es verdad?, del Palacio Quemado, se hable como camba, digamos, ¿no? Los ministros hablan como camba. Ya yo en anterioridad les había dicho, ¿no? Les había dicho que estaba eso de la crítica literaria, estaba por un mal camino, ¿no? Yo creo que tienen que, es el momento de ya no vivir en domicilios apartados, ¿no? La literatura no es fraccionada, no debe ser fragmentada, ¿sí? Hay una literatura boliviana y todas las periferias deben entrar dentro del canon, digamos, literario. Claro, aportan desde, digamos, desde su identidad. No podés, por así decirte, voy a decir, hay dos poetas que ni ellos mismos no los incluyen, digamos, ¿no? El caso de Humberto Quino, que es un poeta paceño, que es un poco resistido, y el caso del poeta Julio Barriga, que vive en Tarija. Ni siquiera ni lo comentan, ni hacen crítica, pero su obra se impone, ¿no es verdad? Son grandes poetas, digamos, ¿no? Que los aprecio, que los quiero, ¿no es verdad? Los he traído yo a Santa Cruz para que puedan también compartir con los poetas cruceños, con los escritores. Esa es mi labor, digamos, ¿no? Digamos, unir, digamos, la literatura boliviana. Eso yo lo he hecho a través de este colectivo que yo tengo, Poesía Boliviana Itinerante, que ha ido recorriendo todo el país, digamos, ¿no? Entonces esa es mi labor, digamos, hacer festivales y hacer encuentros, ¿no? Y hacer pequeñas lecturas en todos los departamentos del país. Yo soy el poeta, creo que mayor recorro Bolivia, digamos, ¿no? Y tengo amigos en todas partes. Y también tengo enemigos, ¿no? O sea, no faltan, digamos, ¿no? A quienes no les gusta la labor que hago. Y también tengo un colectivo que se llama Poetas del Sur, que es el que recorre toda Latinoamérica, ¿no? Nosotros nacimos como colectivo Poetas del Sur, nació en México, en un encuentro que se hizo en Zamora, Michoacán. Ahí decidimos juntarnos varios poetas y empezar a recorrer toda Latinoamérica, ¿no? Porque qué lindo es escuchar las diferentes voces de poetas de todos los pueblos, ¿no? Donde las identidades están presentes y los problemas sociales y políticos también están presentes, y cada país tiene su peculiaridad, digamos. El caso de México, por ejemplo, es el problema del narcotráfico, el problema de la migración, el problema de la cultura norteamericana que incide, digamos, en los mexicanos, cómo, digamos, los derechos humanos, digamos, de alguna otra manera son vulnerados, ¿no?
Entonces son identidades, digamos, que marcan, digamos, los espacios poéticos de cada país. El caso de Colombia, por ejemplo, que ha salido de 50 años de guerrilla y que verdaderamente este flagelo, digamos, de los paramilitares y de los guerrilleros, de la FARC y de los colectivos sociales y de los líderes sociales, pues ha quedado fragmentada, una sociedad que ha quedado totalmente dividida, ¿no? Que hay movimientos de paz que están procurando que pues haya un hermanamiento, un acercamiento, digamos, de estas fracciones en Colombia, ¿no? Y que también desde el punto de vista poético ellos, los poetas colombianos también evocan lo que está pasando en su país, ¿no? Entre las ciudades bolivianas, ¿verdad? En un inicio te deciste vos que empezamos a trabajar 2 años con otro poeta, Oscar Puqui Gutiérrez y Gustavo Rivero, que primero trabajamos en las provincias de Santa Cruz. Estuvimos 2 años yendo a las provincias, ese fue nuestro entrenamiento, digamos, ¿no? Y pues en este trabajo nosotros que hacíamos de ir a las provincias de Santa Cruz era ir a las ferias, llevábamos ferias de libros, pequeñas ferias de libros, y era anecdótico, pues la Biblia, digamos, era el primer libro que más se vendía, digamos. Bueno, pero igual hacíamos nuestra actividad poética, ¿no? Esa era la idea, digamos, llevar poesía. Y inaugurábamos también bibliotecas en los pueblos, sí, hemos inaugurado en San José de chiquitos, en Roboré hemos inaugurado, en Roboré hemos inaugurado una biblioteca, hemos estado también en San Ignacio de Mojo, en el Beni, y así hemos recorrido hacia el oriente, digamos. Entonces, de esa manera, digamos, decidimos, digamos, recorrer toda Bolivia, ir a buscar a los poetas, ¿no? Era el momento porque, como te decía, estábamos muy aislados. Entonces, y esa es pues una gran verdad, digamos, ¿no? Vivimos, la literatura vive en Bolivia en domicilios apartados, así. El paceño no quiere nada saber del camba, digamos, ¿no? Y peor, digamos, del chuquisaqueño, digamos, ¿no? Y de igual manera, digamos, debe suceder pues en la periferia, ¿no? Que también el centralismo, digamos, paceñista, digamos, debe ser también, debemos ver, digamos, con otra mirada, ¿no? Porque ellos tienen su propio canon, hacen su propia crítica, ¿no es verdad? Entonces eso también, digamos, te crea pues una animadversión, digamos, hacia ellos, digamos, porque nosotros somos resistidos desde la marginalidad, pues, y eso no debe suceder, digamos. Pero los tiempos están cambiando, ¿no? Vos ves, el peso de Santa Cruz es evidente, digamos, ¿no? La economía está en Santa Cruz, los grandes conflictos y las grandes ideas están en Santa Cruz. Aquí hay ya pensamiento, hay problemas sociales. Claro, evidentemente nosotros hemos tenido, por ejemplo, Gabriel René Moreno, los hermanos Vázquez Machicado, hemos tenido a Enrique Finó, hemos tenido el primer filósofo boliviano que es Mamerto Yola, pero es lo que no quieren ver, ¿ah? Es lo que no quieren ver. Hemos tenido uno de los primeros sociólogos de Bolivia que no es reconocido, que es Daniel Pérez Velasco, es más leído en Santiago de Chile y en Valparaíso. Entonces, esos fenómenos suceden, digamos, no es que no hemos tenido, digamos, pero por así decir, por ejemplo, esa biblioteca del Bicentenario, digamos, no están los escritores Canvas, digamos. Entonces, yo creo que hay que completar, digamos, esa biblioteca del Bicentenario, que se lo han hecho a su manera, digamos, ¿no? Se han juntado un grupo y ha dicho, bueno, estos libros vamos a hacer, y estos no, digamos, ¿no? Y no debe ser así, ¿no? Hay una gran literatura que surge pues desde el oriente, y esa es la que tiene que estar plasmada en esa biblioteca del Bicentenario, ¿no?
Sí, porque no te olvides que Santa Cruz era una ciudad precaria, ¿no? De 3.500 habitantes. Tenemos, digamos, nosotros pues aquí en Santa Cruz no teníamos alcantarillado, no teníamos agua potable, no teníamos luz. Vivíamos en una ciudad verdaderamente que daba pena, digamos, ¿no? Nuestras calles no estaban ni asfaltadas. Entonces venimos de esa calidad de vida así precaria, digamos, ¿no? Entonces, y se supone que también la literatura también era precaria, digamos. Se hacía una poesía costumbrista, ¿no? Que yo le llamo la poesía de cuadros, ¿no? Que es referencial, digamos, a nuestras tradiciones, digamos, a nuestras costumbres, ¿no? Pero es una poesía, digamos, que marca su inicio con un poeta que se llama, hay una obra que se llama Paquito de la Salve, que es poesía pastoril, que se inicia en 1920. Y después hay otro veniano que Horacio Rivero, digamos, que publica un libro también, que es editado en el Beni. Entonces esas literaturas son las que marcan, digamos, el inicio, digamos, de la literatura costumbrista, que luego viene a romperse en los años 70 con una ruptura, digamos, de otros poetas intelectuales y escritores, que de alguna u otra manera ya los paradigmas son otros, ¿no? Las sociedades, digamos, urbanas estas, y van evocando otras situaciones, ¿no? Como el tema, digamos, de lo social, lo político. No te olvides que nosotros venimos de gobiernos de dictadura, de militares, los años 70, 80, ¿no? Entonces, donde que la gente pues era perseguida. Entonces la vocación poética tenía que nomás ser social y política. Entonces, ya como vos ves, digamos, no se podía estar hablando pues de la viudita, del carretón, ¿no? Había que hablar pues lo que lo están torturando a uno, lo que están persiguiendo, ¿no? No era chiste, digamos. Y en algunos casos, digamos, algunos líderes los han matado. No te olvides que nosotros venimos de una gran represión internacional que es el Plan Cóndor, ¿no? Esos efectos, digamos, y otros paradigmas hicieron que se desarrolle pues la poesía, pues el tema, digamos, del amor, ¿no? Pero visto desde otro punto de vista, ya más erótico, ¿no? La poesía erótica también dio sus pasos, ¿no? Y sus inicios, digamos, en la literatura cruceña. Y como vos ves, ha ido cambiando, pues, ¿no? La violencia también, parte, digamos, de la evocación. La violencia, ¿no? Porque las ciudades cada vez crecen, la gente se agrupa en condominio, está vulnerada su seguridad, surgen, digamos, en los barrios las pandillas, el efecto del tema del narcotráfico y el comercio ha creado, digamos, un flagelo que es la drogadicción en los barrios. Entonces han ido surgiendo todos estos temas así. Sí, ¿por qué? Porque yo he descubierto desde mi obra, digamos, ¿no? No te olvides que somos 3 autores que publicamos este libro, que es Poemas de Alcantarilla: Eugenio Valderramo, Alejandro Maray y mi persona. Entonces, cada uno evoca, digamos, de su perspectiva, de su poética individual, evoca su poesía. Entonces, es casi difícil juntarse, digamos, con otros poetas, porque es muy conflictivo, son estéticas diferentes. Pero de alguna otra manera hay un hilo conductor, ¿no es verdad? Yo creo que es la soledad, digamos, ¿no? Estas sociedades así, como te digo, como Santa Cruz, que ya vamos por los 3 millones, ¿no? Y la migración sigue avanzando, la verdad. Esta ciudad ya es una metrópoli, ¿no? Es muy grande. Entonces vimos pues que el tema de la angustia, la soledad, ¿no es verdad?, son los nuevos paradigmas de esta sociedad. Y yo noto pues que
esa soledad, digamos, ¿no? Y esa angustia, lo vive todos los días el cruceño. Entonces hay una aparente actitud festiva, carnavalesca, de ir, digamos, todos los días, no sé, los fines de semana a karaoke, a fiesta, a hacer desfiles de reina, y que juntarse en las fraternidades. Y eso es una aparente, digamos, alegría, digamos, pero en el fondo la gente está angustiada. Es una sociedad bastante cruel, digamos, que vive, cada uno vive su soledad. Entonces Poemas del Cantarilla refleja eso, ¿no? Refleja eso, y trata de describir pues toda una ciudad que está viviendo diferentes facetas psicológicas o problemas, digamos, ¿no? Psicológicos, ¿no? Me encanta a mí la política desde mi perspectiva, digamos, ¿no? A ratos yo hago poesía social, política. Es más, tengo una antología que se llama Antología de la Poesía Política Cruceña, que me la editó la Gravir René Moreno, ¿no? Entonces, es interesante porque vos ves que en estos 14 años, digamos, de proceso de cambio, ¿no? ¿verdad? Los intelectuales y los poetas hemos hecho resistencia de alguna otra manera, ¿no? Hemos evidenciado lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Desde la palabra, digamos, ¿no? Entonces, nosotros no podemos estar al margen de la política, ¿no? Siempre tratando, digamos, de dar dirección y sendero, digamos, a lo que está pasando, ¿no? Porque lo que nosotros más queremos es vivir en esta democracia que actualmente, digamos, será precaria, no tendrán, digamos, las grandes posibilidades de poder, digamos, llegar, digamos, a las grandes masas, ¿no? Porque no te olvides que en Bolivia todavía vivimos, digamos, en una pobreza, ¿no es verdad? No hemos desarrollado tecnología, no hemos desarrollado grandes proyectos, digamos, que puedan afectar, digamos, y puedan mejorar la situación. Vivimos en un saqueo constante donde que nosotros lo que estamos haciendo es tratando de vender nuestras materias primas y no estamos, digamos, aprovechando de las cosas, de las grandes cosas que tenemos para mejorar e industrializar, digamos, nuestro país, ¿no es verdad? Entonces somos vendedores de materias primas, se saquean el gas, se saquean nuestros minerales, el oro y otras piedras preciosas, se saquean nuestra madera, se saquean nuestros recursos humanos, toda la gente que es preparada se la llevan. Entonces, estas situaciones, el escritor o el poeta no puede estar al margen, ¿no? Entonces, hay una resistencia cultural y eso te lo aseguro, Franz, que lo vamos a seguir haciendo, ya sea de izquierda o de derecha, digamos, no nos importa, digamos, porque lo que nos interesa, digamos, es la calidad humana, digamos. Yo no voy a decir soy de izquierda, soy de derecha, son huevadas esas para mí, digamos. No me vengan a mí a mentir ni engañar, digamos. Ni que soy cristiano o soy musulmán o que soy, digamos, hago el zen todos los días o que soy seguidor, digamos, de los hindúes, no, me cago, digamos. Yo creo que hay un principio esencial y es el ser humano. Y a veces, digamos, hay amigos, poetas,
o políticos también, que uno es irreverente y les dicen su cara, digamos, ¿no? Llega el momento en que uno, ya sea de izquierda o derecha, donde sea, ¿no? Porque también hay fascistas de izquierda, hay fascistas de derecha también. Y eso lo tenemos claro. Entonces, como vos ves, ahorita Latinoamérica está convulsionada, ¿no? No es que nosotros estamos en una aparente tranquilidad. Acá ahí tenemos grandes conflictos así sumamente muy duros, como es el tema del narcotráfico. Este país, Bolivia, se estaba convirtiendo en un narcoestado y estamos saliendo de eso, ¿no? Y yo creo que nuestra juventud, en lo que yo veo en Santa Cruz de la Sierra, nuestra juventud verdaderamente está avasallada por la drogadicción, ¿no? Entonces es un tema sumamente delicado que desde el Estado se debe, digamos, ¿no?, subsanar, porque la salud de un pueblo es esencial, digamos. No puedes tener una sociedad drogadicta, digamos. Eso es uno de los aspectos, y no puedes tener un Estado narcotraficante, ¿no?, donde que las mafias de otros países tengan que venir a tomar, digamos, ¿no?, y sean ellas, digamos, las encargadas de exportar la droga, y que desde Chapare, digamos, la coca sea lícita, ¿no?, la hoja de coca. Entonces hay temas sumamente muy delicados que tenemos que verlos así, ¿no? Y nosotros con esa sensibilidad pues también evocamos, ¿no?, esta situación que nos preocupa, ¿no? Imposible, digamos, una sociedad que nos falta todavía aprender, ¿no? No es como sociedades, digamos, más avanzadas, donde que vos tenés libertades amplias, ¿no? Podés emitir tu opinión, podés publicar tus libros, podés hacer denuncias muy serias en los tribunales, digamos. Demandas sociales y políticas podés hacer en otros países que después son resarcidas, digamos, ¿no? Entonces esta actitud es fallida en Bolivia. Por así decir, tenés vos el tema, por así decir, resarcimiento a los perseguidos en Bolivia de la época del 70, la dictadura del 70, 80. Hasta ahorita no le resarcen económicamente a esa gente que ha sufrido, digamos, flagelos así como tortura. Familias que sus hijos han sido asesinados, ¿no? Como lo ves, yo una pena daba ahí en el Prado de la ciudad de La Paz. Todo este proceso de cambio, los ciudadanos perseguidos en la época del 70, 80, imploraban que se les resarza, digamos, y este gobierno del MAS no los escuchaba, no les hizo justicia. Entonces, como vos ves, digamos, hay una limitación, pues. En este país se gastaba mucho dinero en medios de comunicación para callar al pueblo. En este país, en el proceso de cambio, se compró canales, radios y todo para efecto de poder, digamos, bajar los decibeles de protesta del pueblo, digamos, ¿no?, y acallar la hambre de este pueblo. Entonces, se hizo mucho daño, se hizo. Y ahora ellos cómo lloran, ¿no? Cómo ellos ahora sufren desde el extranjero, cómo sufren no estar en nuestro país, ¿no? Ellos hicieron mucha maldad, hicieron. Y esperamos también que los que están ahora no tampoco no tengan la capacidad también ellos de odiar, sino de que hay un encuentro entre bolivianos. Porque no es que porque hay este nuevo gobierno, estas se las tienen que dar de perseguidores también. Tiene que haber un encuentro y una reconciliación. Es lo que yo llamo en otros países que se ha dado el empate moral. Vos cedés y yo cedo, ¿no es verdad? Pero nos ponemos de acuerdo en beneficio de todos los bolivianos. El empate moral tiene que haber, es esencial en cualquier sociedad. Porque si vamos a estar en las venganzas y en las discordias va a ser terrible, va a ser. Tiene que llegar a ese momento. Sí,
yo creo que la palabra es, como vos manejás, digamos, ¿no es verdad? Construís la palabra, tenés la posibilidad de poder, digamos, decir lo que vos pensás. Lo voy a seguir haciendo, digamos, ¿no? Pero con una salvedad, digamos, siempre embelleciendo, digamos, lo que es el lenguaje, ¿no? La literatura, digamos, ¿no? Que uno evoca. Ahora vamos a publicar de nuevo con mis amigos un nuevo libro que, bueno, que es bastante chistoso, ¿no? Si se va a llamar Borrachera de culo, ¿no? Pero es en base a un poema de Eugenio Berreramo. Dice: mi amor, esto no es una simple y vulgar borrachera de culo, ¿no? Era muy largo para ponerlo como título, entonces Borrachera de culo nomás, directamente. Sí, tiene este nuevo libro que estamos haciendo Alejandro Mará, Eugenio Berreramo y persona, tiene otra impronta, ¿no? Y es prosa poética. Cada uno desde su individualidad poética, de nuevo estamos publicando, y es casi pues de 35 años de amistad que tenemos nosotros, ¿no? Volver a publicar nuestro segundo libro, puta, es una proeza, ¿no? Porque no te olvidas que mayormente a veces uno surge en discusiones pequeñas, ¿no? Desde qué va a llevar el título, con qué vas a ilustrar, digamos, con cuántos poemas vamos a entrar, de que no tenemos que ser muy duros, que tenemos que ser muy blandos, todas esas cosas, digamos, ¿no? Porque a veces, digamos, nuestra rebeldía poética nos lleva a eso, pues, ¿no? Que digamos las cosas claras, ¿no? Pero esta vez es un libro más suave, ¿no? No es tan polémico, no es tan polémico. No es tan polémico porque yo creo que también hay que hacer otra cosa, otro planteamiento estético, ¿no? Sí. Mira, yo era un chico que yo andaba por la ciudad de Santa Cruz, digamos, y todas las calles eran de arena, ¿no? Pero sabes que tenía la alegría así de la infancia, de que lo tenía todo, digamos. Esta es una ciudad que vos ibas al árbol, te sacabas una naranja, te sacabas una papaya, o sea, todo lo tenías al alcance, digamos, ¿no? Yo tuve una infancia muy bonita, digamos, en esta ciudad, digamos, la ciudad que decimos la ciudad tradicional, la ciudad de antaño, digamos. Pero también disfruto de esto, digamos, de que, o sea, ¿qué te digo? Digamos, esto es paradisiaco, digamos. Mira aquí un lugar hermoso, digamos, una piscina con árboles tropicales, una belleza, digamos, ¿no? Y a mí me gusta, digamos, la noche de bohemia cruceña. Yo he sabido, digamos, que muchos paseños y cochabambinos se vienen los fines de semana a pasarla bien acá en Santa Cruz. Bueno, y aquí en Santa Cruz ahora tenés todo, digamos, ¿no? Que es lo que no teníamos nosotros en nuestra infancia, en nuestra juventud, ¿no? Entonces ahora esta es una ciudad muy grande, pero vivimos así como estuviéramos en Miami y toda esa cosa, ¿no? Pero bueno, los que somos, digamos, modestos, tratemos tratar, digamos, evidentemente ir, digamos, pero también saber regresar, ¿no? Yo creo que hay que aprender esto que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? A medir las circunstancias, digamos, ¿no? No mucha fanfarria, no mucha opulencia, ¿no? Pero disfrutamos de las cosas. Por ejemplo, uno va a un mall inmenso, grande, donde tenés desde un helado, un té frío, tenés ropas de marca, zapatillas, digamos, últimos modelos, pucha, que tenés modelos, ropa femenina, patios, digamos, de comedores inmensos, así, desde que te venden de una hamburguesa hasta un lomo Camba, digamos. Y no, disfruta uno de eso, digamos, ¿no? Disfruta. No podemos negar lo que está pasando, digamos, ¿no? Aquí se gasta en Santa Cruz, la gente disfruta bastante, vive el momento, gasta su plata, circula mucho el dinero, ¿no? Pero digamos, hay que saber medir esas circunstancias, ¿no? Hay que saber cuándo no y cuándo sí, ¿no? Porque si no se te va el dinero también, ¿no?
esta es una labor que no va a acabar acá, digamos, ¿no? Vamos a seguir haciéndolo. Y en el plano de mi otra actividad que yo tengo, porque yo trabajo en 5 niveles, ¿no? ¿Qué es lo que yo he aprendido? Uno es mi familia, como mi cofre. Otro es el plano, digamos, del coleccionismo. Yo soy coleccionista de obras de arte boliviano, que es lo que me apasiona. Colecciono hace casi 39 años. Muy jovencito empecé a coleccionar. Tengo los pintores más importantes de Bolivia, tengo en mi colección. Mi casa es como un museo. Después luego trabajo en el plano de los negocios, que eso es lo que aprendí de mis padres. Hay que aprender a hacer dinero, porque esto de la poesía, la literatura, no te para la olla, pero te tumba gobierno, ¿no? Entonces, y el otro plano que es la abogacía, ¿no? Yo soy abogado, tengo una maestría en Derecho Agrario. Cuando alguna persona me pide mi oficio de abogado, pues estamos prestos para ayudar y para asesorar a la gente, ¿no? Como vos ves, tengo todo el tiempo completo, ¿sí?, ¿no?, de actividad, y más los festivales que organizo. El último fue en San José Chiquito, hicimos un festival poético, llegaron como 25 poetas de afuera, ¿no?, internacionales. Lo hicimos en San José Chiquito, antes del incendio de la Chiquitanía, ¿no? Estamos pensando hacer un festival en la ciudad de La Paz. Esperamos que la alcaldía paceña nos apoye. Entonces, pero constantemente estamos viajando, yendo a buscar a los poetas, ¿no es verdad? Y llevando nuestra literatura, nuestros libros y nuestras lecturas, ¿no? Sí, yo creo que dos momentos muy difíciles en mi vida, digamos, ¿no? Uno que sucede que llegó un alimento a mi casa, y ese alimento, digamos, la intención era envenenarme, ¿no? Entonces, como yo tengo, digamos, una regla en mi casa, yo no acepto nada de alimentos, de donación, de nada que llegue de la calle, digamos, ¿no? Yo soy desconfiado en eso. Y este alimento entró a mi domicilio y la idea era envenenarme, ¿no? Por suerte yo lo dije a Silvia, mi esposa, que pues bote eso a la basura, ¿no? Esa es una de las circunstancias más delicadas que yo viví. Y el otro de las circunstancias, hace 1 año y 8 meses falleció mi madre, ¿no? Mi madre, que de alguna otra manera me acompañó, digamos. Ella falleció de 83 años y ella me enseñó verdaderamente esto que es importante en la vida, ¿no? El compromiso con la vida, el respetar a la gente, el tener hidalguía, el saber ayudar a la gente. Aspectos éticos son primordiales, digamos, en la vida del ser humano. Y lo más importante, aprender a hacer negocios para poder, digamos, seguir viajando, hacer lo que más nos gusta, ¿no es verdad? Y eso que yo les digo siempre a mis hijos, tengo 2 hijos bellos en casa, uno es sociólogo y otro es agrónomo, ¿no? Son 2 muchachos ya titulados, y siempre yo les digo eso, ¿no? Ellos viven en un ambiente totalmente artístico, como vos ves, digamos, y también de vivir, digamos, lo que tenemos, ¿no? Sin mucha ostentación, digamos, ¿no? Entonces, yo tengo una linda familia y estoy orgulloso de eso, Franz. Eso es lo que más yo puedo decir, de que estoy feliz, digamos, con eso, ¿no? Y tener grandes amigos, mis amigos, como vos has evidenciado, tengo grandes amigos, ¿no? Y son los amigos los que cuentan, porque es difícil, te cuento, difícil tener amigos. Conocidos, un montón, pero amigos muy pocos, ¿no? Sí. Always used to feel alive, alone so without a home.